Hola, buenas noches a todos. La Sociedad Colombiana de Pediatría, el Comité de Crianza y Salud, les da unas muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche lúdica, a esta noche hermosa en que tendremos como invitada a la doctora María Alejandra García Cajiao. Ella es pediatra, puericultora de la Universidad del Bosque y además lo más importante es que es co-creadora de Apacharte, un lugar para incentivar la literatura infantil. Les recuerdo que cada martes, cada 15 días, tenemos este espacio para enseñarles a ustedes, para compartir las vivencias con pediatras maravillosos que invitamos de todo el país. El Comité de Crianza y Salud y la Sociedad Colombiana de Pediatría, en cabeza de su presidente, el doctor Mauricio Guerrero, está comprometido con que tengamos todas esas herramientas, que los padres y los mismos pediatras tengan todas estas herramientas para que tengamos unos niños sanos. Hoy, como hablamos, vamos a hablar de literatura infantil a la doctora María Alejandra. Mil gracias por aceptar esta invitación. Vamos a tener unos 40 minutos de una charla maravillosa. Estoy completamente segura, sobre todo que es un tema tan interesante, tan actual. ¿Por qué tan actual? Porque posiblemente por el uso de los computadores, de las pantallas, de las tablets, de los teléfonos celulares, se ha, digamos, desestimulado un poco lo que son los libros, no solamente para los niños, sino también para los adultos. Y yo creo que tenemos que empezar a retomar esta parte, pero en este retomar esta parte tenemos que hablar sobre todo por los hábitos de lectura que nosotros como padres y como pediatras tenemos que empezar a inculcar en todos los niños. Es una parte muy importante porque la literatura nos da tantas cosas hermosas, como va a decir posiblemente la doctora, y nos va a ampliar toda esta información, nos empieza a estrechar los vínculos entre los padres, los cuidadores y los niños. Con la lectura de un libro adecuado, ellos empiezan a estimular su imaginación, empiezan a estimular su lenguaje. Mejor dicho, tenemos un campo abierto maravilloso y yo creo que esa parte es muy, muy importante que la tengamos presente. Tenemos que incentivar la lectura, tenemos que enseñarle a los niños. Si nosotros como adultos les damos el ejemplo, si nosotros como adultos compartimos la felicidad de poder leer un libro, y estábamos hablando ahora antesitos con la doctora María Alejandra, antes de que empezáramos la transmisión, de que hay libros que perduran toda la vida, como por decir algo, El Principito, que quien lo lee, si es pequeño, tiene una percepción, si es un adolescente también, si es un adulto, también la tiene. Y entonces hay libros que no solamente son para los pequeños, sino que son para todas las edades. También, además, ella nos va a hablar un poco de esa parte. Y entonces yo quiero preguntar y empezar diciendo, ¿qué es la literatura infantil, María Alejandra? Bueno, Angelita, primero gracias por la invitación a ti, a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Además, porque pues este es un tema que me apasiona definitivamente. Entonces, pues sí, cada vez uno ve con mayor necesidad que como pediatras, como padres, incentivemos la lectura desde chiquiticos. Y la literatura infantil es, digamos, son todas las producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo, no necesariamente la palabra escrita, también la palabra contada y la palabra cantada, porque parte de la literatura infantil eh, es también la tradición oral, por ejemplo, que tal vez puede ser el primer contacto que tienen los niños cuando son más chiquitos. Entonces está esos cuentos que nos cuentan nuestros padres, o esas nanas y arrullos que nos cantan las abuelitas y las mamás mientras están arrullándonos para dormir. Eso también hace parte de la literatura infantil, pero también literatura infantil es, digamos, eh, la imagen, por ejemplo, ¿no? Porque el niño también lee la imagen. Entonces, la literatura infantil básicamente acoge todo eso y algo que me parece súper importante
es entender que la literatura infantil no solamente está hecho para los niños. En un principio, digamos, se define como receptor el niño, pero sin lugar a dudas la literatura infantil es tan amplia y tan rica que, como tú decías ahorita, uno de adulto puede emocionarse y enriquecerse y aprender y gozarse la lectura de un libro hecho inicialmente pues para niños, ¿no? Claro, esa parte es muy importante, María Alejandra, y tú recalcas un poco lo de las tradiciones y esa tradición oral que es tan importante y que es tan rica en toda Colombia. O sea, en cada uno de las zonas de Colombia tenemos unas tradiciones, unos arrullos, unos cuentos, digamos, las nanas, toda esa parte es muy importante y yo creo que desde ahí tenemos que empezar a tener unas tradiciones y tenemos que seguir esa tradición oral, esa tradición es muy importante y debe seguir día a día y yo creo que la estamos perdiendo. Entonces es también un llamado, digamos, de atención y un llamado de alerta a todos estos papás y a todos estos pediatras que nos están oyendo. Recordemos, enseñémosles a que esas tradiciones no se deben perder. En realidad, en cada una de las zonas de nuestro país hay unos canciones de arrullo maravillosas, maravillosas, hay unos cuentos de su misma tradición y esa la tenemos que hacer. Entonces, lo que dices tú es muy importante. La literatura es toda esa comunicación que vamos a dar y que tenemos que compartir. Los adultos también disfrutamos mucho los libros de los niños y podemos sacar muchos mensajes muy lindos que nos pueden ayudar. Y Cuéntame. aquí, Angelita, me gustaría decir, por ejemplo, dentro de la tradición oral, también está, por ejemplo, la poesía, que yo creo que es un género de la literatura infantil que se ha venido perdiendo y es tan bello, o sea, poder leer parte del folclore también, ¿no? Y de la cultura de nuestros ancestros a través de la poesía o a través de las nanas y de los arrullos es una cosa que no deberíamos olvidar porque además la, la poesía infantil y el folclore y esa tradición oral lo ha contado todo acerca de cada pueblo, ha contado las historias de los abuelos, de los ancestros, de la creación, de los animales. Entonces, digamos que es una herramienta bellísima para acercar a los niños a que sientan un amor mayor por la lectura. Claro, esa parte es muy importante. Y entonces, ¿tú qué herramientas nos darías para decirle a estos padres, bueno, cómo vamos a crear ese hábito de lectura? Pues Angelita, ahí yo creo que eso sí, hemos dicho, tienen que estar aquí todos los papás súper atentos, porque a mí me gusta hablar más que de un hábito lector, que podría ser como que exista el ritual lector, ¿no? Cuando uno habla de un ritual, como que le está imprimiendo un poco más de un simbolismo, de como más amor y algo que se hace rutinario, porque un ritual justamente es algo que hacemos de manera repetitiva y eso va a hacer que el niño vaya aprendiendo que ese es un espacio del cual él hace parte. ¿Mm? Entonces podríamos, digamos, ayudar a que el niño ame la lectura. Primero, pues, digamos que entendiendo la maravilla y lo increíble que puede ser ese tiempo de lectura. Entonces, haciendo que ese tiempo de lectura sea un tiempo divertido para el niño, un tiempo en que puede compartir en familia, pues es fundamental. Me parece clave para generar ese amor por la lectura que elijamos los libros adecuados. ¿Y cuáles podrían ser los libros adecuados? Pues dependen de muchas cosas. Uno puede ser dependiendo de la edad, ¿no? Hay libros que usamos más en los niños chiquitos, en los lactantes. Entonces son libros, por ejemplo, acá yo tengo algunos de mi hija, libros que básicamente tienen ilustración. Aló, se pegó el internet un El niño poco. lee a través del adulto, ¿verdad?
sino que el niño lee a través de lo que está viendo, de lo que está tocando, de la que está chupando y mordiendo, porque aprende a través de todos sus sentidos. Entonces, a esta edad, libros que sean fortachones, que sean fuertes para que no se dañen tan fácilmente, serían ideales. Sí, libros gruesos, cortos, con muchas imágenes, con muchas ilustraciones y pues preferiblemente en un material gruesito como el cartoné para que no se nos dañen y en los que predominen la ilustración. En los niños más grandes pues ya empiezan libros de papel, de cartoné también, o de papel, que tengan un mayor contenido de letras, pero digamos que ahí el género que a mí más me gusta es el libro álbum, en el que la imagen cuenta la historia y se acompaña de ciertas palabras algunas veces, otras veces solamente son las imágenes, pero la imagen es poderosa, es lo que le permite al niño conectarse con el libro y pues más adelante los libros tendrán un mayor protagonismo, digamos las letras tendrán un mayor protagonismo que las imágenes, sin embargo para los niños, así sean ya adolescentes, la imagen es una herramienta que los conecta a la lectura. Entonces poder elegir un libro adecuado sería fundamental. A veces no tenemos en cuenta, Angelita, los gustos de los niños, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, quiere regalar un libro a un adulto, normalmente uno piensa, ¿no? Bueno, a fulanita Angelita le gustan las novelas o le gustan los libros de ficción y uno va y busca en la librería un libro de ficción porque a Angelita le gusta, pero muchas veces uno no piensa en qué le gusta al niño, sino lo que me gustaría leer a mí o lo que me hubiera gustado a mí, pero sería chévere ponerse en los zapatos del niño en ese momento y poder decir, bueno, a mi hijo, a fulanito, para este regalo, quiero un libro que hable, no sé, sobre la naturaleza, porque es que a él le encanta ir de paseo, le encanta recoger hojitas, yo quiero que aprenda más y que se conecte más con cosas de la naturaleza. O elegir un libro, por ejemplo, de acuerdo a la situación que esté viviendo el niño, ¿sí? Que sea un libro relevante para el momento de la vida del niño. A través de los libros, por ejemplo, podemos hacer lecturas que tengan un sentido para él o para ella. Por ejemplo, un libro especial cuando va a llegar un hermanito a la casa. Entonces, el niño puede entender a través de un libro esa situación que va a empezar, que es nueva completamente para él. La pérdida de un ser querido, el cambiar de colegio, por ejemplo, o entrar al colegio por primera vez. Hay libros, por ejemplo, que hablan un poco sobre la amistad o al mismo tiempo sobre el matoneo. Entonces, poder entregarle un libro que hable un poco de la experiencia o de algo cercano, de un evento cercano que el niño está viviendo, le va a ayudar a leer mejor su mundo, a entender mejor la realidad, porque definitivamente la fantasía y la realidad están ligadas, ¿sí? Digamos, ese, esa unión la hacen los libros y esa fantasía nutre la realidad del niño. Entonces, sería fundamental poder entender qué momento de la vida está viviendo ese niño y poder complementar su aprendizaje y sus vivencias a través de una lectura pertinente en ese momento. Si ya tenemos un libro bien elegido, pues ya tenemos realmente ganado ese amor por la lectura. Otra cosa que tú decías que es fundamental es poder volver a retomar esos espacios en familia o con los amigos, esos espacios de lectura. Entonces, tener un espacio para leer, si lo podemos hacer por lo menos por la noche antes de acostarnos. A veces los adultos vivimos en la rutina, en el corre-corre, con poco tiempo, el trabajo, bueno. Y sería ideal poder hacer un pare, un alto y establecer un tiempo para leer con nuestros hijos, regalarles ese momento y regalarnos ese momento como padres sería realmente pues algo súper importante, o con los abuelitos, o con el hermano mayor, o si de pronto no tenemos la disposición del tiempo, o de repente no lo podemos hacer una rutina o un ritualito de lectura con amigos. Entonces, por ejemplo, en estas épocas en que las familias son pequeñas, que de pronto no se tienen muchos hermanitos como antes, que eran familias numerosas, se podía leer en familia como en grande, eh, pueden hacer rituales de, no sé, de todos los primeros viernes del mes vamos a ir a la casa de tal familia y vamos a compartir la lectura de un libro y
hacer actividades en torno a ese libro. Eso va a propiciar, o favorece, digamos, el aprendizaje respecto a lo que se vivió, lo que se leyó en ese libro. Entonces, por ejemplo, no sé, en estos días fuimos a una librería que acá en Bogotá nos gusta mucho con mi hija y con mi esposo y leímos un libro sobre los dinosaurios. María Lucía tiene 2 años y medio y después de leerlo ella dibujó su dinosaurio. Entonces poder darle herramientas al niño, colores, papel, hacer alguna manualidad, hacer un títere respecto a los personajes que leímos, eso va a hacer que el niño se nutra más y que esa lectura sea definitivamente más enriquecedora, se la goce en realidad, que no sienta como, ay, otra vez vamos a ir a leer, no, que sienta que es divertido y que se lo goza, ¿no? Otra cosa que yo creo que nos ayuda a fomentar ese amor por la lectura es compartir espacios, por ejemplo, que están disponibles en la mayoría de las ciudades principales, que son las bibliotecas públicas, o las librerías también, las librerías privadas, y yo creo que para un buen librero no hay una cosa más especial que ver el interés de unos padres o de un hijo y por favor me destapas este. O sea, yo creo que a ellos no les molesta, ellos al contrario, si ellos ven el interés en uno, van a querer mostrarle el libro o van a querer mostrarle un libro similar o que tratan de un mismo tema o otro libro del mismo autor, si uno se sintió a gusto con ese libro. Entonces, poder visitar las librerías, las bibliotecas, en la mayoría de las bibliotecas públicas hay espacios semanales en las que se hace lectura en voz alta y se dan actividades también como manualidades y eso en torno a la lectura realizada. Entonces, poder llevar a nuestros hijos desde chiquitos y aprovechar esos espacios que son gratuitos, que están disponibles para todos, pues también es un regalo para el niño y la posibilidad de como que el niño se enamore más de los libros. Y algo que me parece que para los niños es, digamos, como muy, muy importante y que los conecta, es darle vida al libro. Entonces, poder manejar la entonación, hacer voces diferentes, ponerle emoción a esa lectura, va a hacer que el niño quiera volver a leer y volver a leer el libro y que la siguiente noche te pida, mamá, quiero volver a leer el libro de los dinosaurios, quiero volver a leer el libro de los besos. Y uno lo puede leer todos los días durante un mes y el niño va a ser feliz, ¿no? Muchas veces como adultos que somos, que nos aburrimos fácil, pues decimos otra vez el mismo libro, pero para el niño eso se parte también de su aprendizaje. Entonces el niño ya, cuando uno pasa la página, si uno se salta una página, ya sabe que nos equivocamos y se devuelve. O no, mamá, ese personaje no dijo eso, dijo tal cosa. Así estén chiquitos. Ellos siguen el hilo de la lectura que uno está haciendo y cuando uno le ha imprimido un poquito de emoción y de voces y de entonación, pues más todavía, como que más se lo van a gozar. Claro, digamos ahí tenemos que, bueno, hay muchas cosas de las que tú dijiste que son muy importantes. Primero, el compartir en familia. Definitivamente esa es la parte más importante. Recuerdo a mi mentor y a todos el mentor más importante, digamos, de la puericultura en el país, el doctor Juan Fernando Gómez, cuando hablaba de Fray Ejemplo es el mejor predicador. Así Es es. decir, que si nosotros nos gusta la lectura, los chicos también. Lo que tú dices a lo último es como la entonación, como tomar el personaje, eso les encanta. Darle Además, vida. pues, claro, darle vida a los personajes, pero además hay veces que uno puede en el libro dejarlo a la mitad para leerlo al otro día, entonces decir, bueno, imagínate qué pasa, entonces ahí está uno estimulando lo que es la creatividad, la imaginación de ellos y esa parte también es muy, muy importante. Lo que tú nos mostrabas ahora del dinosaurio que hace tu hija, pues maravilloso, sí, porque cada niño tiene su manera de ver las cosas y esa parte es la imaginación, la creatividad y eso son estamos sentando unas bases importantísimas para su inteligencia emocional, para su desarrollo y para todo. También es muy importante lo que tú decías, que los papás puedan buscar ese libro de acuerdo a la situación o a los gustos. Uh -huh. Eso es fundamental. Hay niños que les encantan son los animales y mueren con los animales, entonces lo van a disfrutar y van a coger ese gusto
por la lectura con los animales, porque es un, digamos, es un modo de transmitir. A otros les gusta más la naturaleza, a otros de pronto les gusta más algunos personajes más como de la vida real. Entonces yo creo que eso tiene que ir muy, digamos, en conexión de sus padres con los niños o de su cuidador con los niños, que vayan detectando toda esa parte importante. Eh, Tú ya habías dicho algo, pero ¿a qué horas es importante o a qué horas te parece a ti que nosotros como padres y los que nos están oyendo y están asistiendo a esta reunión, debe ser como más el momento de la lectura entre tu experiencia? ¿A qué horas es que lo disfrutan más? Cuéntanos un poco de eso. Depende mucho, yo creo, Angelita, del tipo de lectura que queramos hacer, ¿no? A mí me parece bellísimo poder, poder como compartir los últimos minutos de, de vigilia, de que el niño está despierto, Bien, de la noche. acompañarlo con un libro, como que se despida de ese día con un libro bonito, con un libro que le guste, con una historia bella, con una historia amorosa, pero por supuesto las otras cosas que decíamos como las actividades, las manualidades, el juego a través del libro, pues de pronto no va a ser el momento de hacerlo, ¿no? Entonces una lectura tranquila, una lectura amorosa, una lectura con entonación pero con voz bajita, funcionaría muy bien para antes de dormir. Entonces podemos crear la rutina o el ritualito de la lectura antes de dormir, pero también podemos tener un momento, dependiendo, yo creo mucho del tiempo, pues, de los papás o de los cuidadores, de los abuelitos, del hermano mayor, o podría ser en la tarde, por ejemplo, porque la lectura también es una forma de juego. Entonces, hay libros súper divertidos que los vamos leyendo con los niños. Entonces, aquí voy leyendo y me voy metiendo aquí y voy jugando y voy bailando. Entonces, digamos que todo esto hace que los niños se conecten para en un momento de juego, pero también de lectura. Pero para mí sería clave, clave que podamos acompañar ese final del día para bajar como la revolución de los niños, tranquilizarlos. Digamos que leer también puede ser una especie de meditación, ¿no? Cuando lo hacemos así con amor. Recordemos que es clave para cualquier ritual que hagamos con un niño y que hagamos entre adultos también, pero sobre todo con los niños, cuatro cosas. Uno, tener un contacto visual permanente. Que el niño sepa que estamos ahí atentos, mirándolo, tener un contacto físico, ¿cierto? Entonces, el abrazo, el arrunchis, o el cogerse la mano, el estarle consintiendo mientras vamos leyendo. Tercero, la presencia plena, ¿no? La presencia presente, no es estar ahí, pero al mismo tiempo estar respondiendo el correo o el WhatsApp o en otro cuento, sino estar ahí, ahí en ese momento de la lectura con el niño presente. Y cuarto sería tener un propósito. Leemos con un sentido, con el sentido de acompañar su sueño, con el darle sentido porque queremos acompañar una situación que está por la que está pasando, o nuestro sentido de hoy es simplemente que se divierta o que se relaje o que aprenda determinada cosa. Entonces, si nosotros esa lectura la acompañamos con esas cuatro cosas, teniendo un propósito, con el contacto visual, con el contacto físico y con la presencia plena, pues ese ritual amoroso será exitoso. Claro, no, y es muy importante lo que tú dices, pero es que ese ritual yo creo que no solo le va a servir al niño, sino que nosotros como padres que estamos a toda hora corriendo en la premura del tiempo de tantas cosas, yo creo que ahí tenemos que ver que es una parte muy importante porque es un pare para nosotros también. Es un ritual en familia, un ritual entre mamá e hijo, entre papá, mamá, hijo, entre cuidador e hijo, y es que no solamente le va a dar esa paz y esa tranquilidad al niño, sino que nos la da a nosotros también. Además, si vamos a hacer una lectura no solamente amorosa, sino también con una entonación y todo, también va a relajar. O sea que no solamente es el niño el que se ve beneficiado, sino también el adulto. El adulto porque va a tener un pare, un momento de respiración tranquila y verdad que esa parte es muy importante y ahí entonces empieza a tener mucho más fuerza estas relaciones y a tener mucha unión. Hay una inquietud que es muy importante ahora
en lo que es, digamos, el matoneo, en lo que es estos niños que muchas veces no les satisface absolutamente nada, son niños que de pronto tienen agresividad en el colegio, que son irritables. La lectura que nos puede dar o cómo podemos, digamos, interaccionar todo este, digamos, habilidades sociales correctas, tranquilas con la lectura. ¿Cómo podemos ayudarnos con la lectura o qué libros vamos a buscar? Porque yo creo que esa es una parte importante porque todos los libros le dejan a uno un mensaje, ¿no? definitivamente. Entonces esa parte es muy importante porque en familia, como digo yo, la familia es la base de la sociedad. Si nosotros no tenemos un correcto, o sea, unas normas correctas, un ambiente amoroso, un ambiente de ejemplo, no podemos hacer nada. Entonces yo creo que el libro nos puede ayudar a esa parte. ¿Tú qué piensas de esa parte? Sí, yo creo que aquí, digamos que pesa mucho el ejemplo, ¿no? Porque cuando lo hemos hecho desde chiquitos, ese niño generalmente va a ser un niño más tranquilo, va a ser un niño más atento, va a ser un niño que sabe escuchar. Si de repente no hemos generado como ese amor por la lectura desde tan chiquitos, igual podemos empezar a hacerlo por cortos minutos hasta que el niño pueda conectarse con el mismo libro. Por eso es tan importante repetir el mismo libro, ¿no? Para esos niños que les cuesta trabajo conectarse, tener periodos más largos de atención, creo que sería muy importante establecer un ritual en el que se bajen las revoluciones un poco, que implique calma, en el que uno pueda respirar primero, y hay muchas formas de respirar con los niños, y eso les sirve mucho en el momento de la pataleta, o los niños que están pasando por un momento, digamos, triste, de rabia, de inquietud motora, no se quiere quedar quieto, podemos enseñarle o ayudarlos, o más bien acompañarlos, por ejemplo, primero a respirar, para que su frecuencia cardíaca baje, para que su frecuencia respiratoria baje, para que su volumen de voz baje, y ahí sí poder empezar a leer cualquier libro que sea. Entonces podemos decirle, vamos a soplar como una estrella, y nos abrimos las piernas y los brazos y estiramos como una estrella y otra vez, o como un globito y nos desinflamos hasta que el niño de repetir y repetir como que se va calmando para poder empezar a leer, y así por, digamos, ir aumentando minuto a minuto todos los días los tiempos de concentración y atención para que logre conectarse, digamos, con el libro. Y hay libros, digamos, para tratar el matoneo también, o para hablar del matoneo. Es el niño que está siendo víctima de matoneo, no es capaz o tiene miedo de hablar, le cuesta trabajo sentirse porque está siendo vulnerado, no tiene de pronto la posibilidad o la fuerza, no se siente capaz de decir, no se siente capaz de contarle al mundo lo que está viviendo, y entonces empieza a hacerse daño, o empieza a guardarse todo lo que está sintiendo, o lo expresa de otra forma. Entonces hay libros que le pueden ayudar, libros muy sencillos para niños chiquitos, que los puede ayudar a entender que así sean diferentes a otros, son igualmente valiosos. Por ejemplo, acá yo tengo uno, a ver si lo tengo aquí, sí. Este, por ejemplo, este es un libro álbum de un autor muy conocido que se llama Anthony Brown, eh, y se llama Willy y Hugo. Y Willy, justamente, acá ustedes lo ven, Willy es un niño como nerdito, como lo que llamaríamos nerdito en nuestro medio. Es un niño bien puestecito, así de saquito, es un niño que le gusta leer, que le gusta ir a la biblioteca. Y Hugo, Hugo Gorilón, es un macancán, eh, pero resulta que terminan encontrando que tienen muchas diferencias, pero Willy es valiente para ciertas cosas y Hugo lo defiende de todos los que estaban matoneando a Willy. Ambos son valientes, cada uno a su medida, cada uno a su tamaño, cada uno en ciertos aspectos de la vida, y se pueden ayudar. Cuando un niño que está siendo matoneado entiende que también puede ser valiente, que también tiene cosas que enseñarle a uno, así sea el más grandulón del salón, pues se va como a empoderar un poquito más. Este podría ser un libro bonito para tratar, para hablar, digamos, como de matoneo de los más chiquitos. Bueno, y así hay varios. Eh, pero nomás el hecho de fomentar ese espacio, ese ritual de lectura, puede generar un vínculo más fuerte en familia y hacer que el niño hable, o que se identifique con cierto personaje de la historia y hable. ¿Mm?
y eso digamos que lo puede sanar también, porque la lectura finalmente y la literatura infantil también es sanadora. Poder identificar con un personaje determinado, ponerse en los pies del otro y sentir que ese personaje también está en los zapatos de uno, es sanador, es liberador, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la lectura puede ser una herramienta muy bonita para esos casos. Claro, y yo creo que algunas lecturas como las que tú dices facilita de pronto que ellos exterioricen todo eso, o a ¿Mm? veces cuando se hace la lectura y se hace una pausa y uno les pregunta, bueno, y de aquí en adelante, ¿tú qué piensas que va a pasar? Pueden empezar a expresar todo lo que tienen. Ahí también podemos entonces buscar en intimidación escolar eh, libros que hagan influencia en la autoestima, pero esa misma autoestima viene de los padres y de los cuidadores y nos puede reforzar, digamos, una literatura infantil. Cuando el niño se quiere a sí mismo, se siente empoderado, se siente amado, pues tiene menos posibilidad de ser intimidado. Uh Y -huh. esa parte es importante y podemos hablar de intimidación escolar de aquí en adelante. Toda la noche será otro tema de nuestros conversatorios. Ya tuvimos uno y podemos hacer otro, pero yo creo que la literatura infantil es una maravilla. Hablemos un poco de la literatura del adolescente, que uno a veces encuentra un poco esa literatura en que uno ve al adolescente, digamos yo que soy pediatra hospitalaria y están leyendo un poco temas un poco dark y toda esa Sí. parte. Como, y esos padres a veces se angustian y dicen, mira lo que está leyendo, esto es una locura, ¿qué vamos a hacer? A ver, tu experiencia. Los libros para los adolescentes, sí, son completamente distintos, porque además ya están en una etapa en la que leen solos y ya no quieren sentirse ni supervisados ni acompañados por el adulto. Entonces ya el ritualito familiar no aplica tanto para ellos. Ellos ya quieren ser, ya son más independientes, les gusta mucho esa temática como de la magia, un poco como de la fantasía, exploran el mundo digamos, como heroico también un poco, y uno de los géneros literarios que les apasiona y que tal vez facilita como la conexión con la literatura puede ser la novela gráfica o los cómics. Esa, por ejemplo, podría ser una estrategia en los adolescentes que no son tan buen lectores. Cuando un adolescente es buen lector, cualquier libro de ese tipo, así como oscuro, como tipo Harry Potter o cosas así, como que les empieza a gustar, que son historias de magia, un poco de suspenso, un poco de acción, pero a los niños que de repente no les gusta tanto leer, no se han sentido tan motivados para leer, podríamos empezar con los cómics, porque muchos cómics pues tienen todavía muchas ilustraciones, hay como un contenido que digamos que le permite se permite leer fácilmente, que no tiene gran carga de letra, entonces no les da tanta pereza leer, también es la etapa de la pereza, entonces no les da tanta pereza leer, sino que leen más rápidamente y generalmente se sienten enganchados con este tipo de libros. Esa podría ser una estrategia cuando queremos que esos hijos, por ejemplo, adolescentes, lean un poquito más, ¿no? Y pues claramente hay que ir con ellos a la librería, ¿no? Para que ellos también miren, ojen, destapen varios libros, hasta que se sientan identificados de repente con uno y lo elijan. Claro, esa parte es muy importante. Yo creo que también ahí podemos fomentar un poco la comunicación porque uno les pregunta, bueno, ¿y qué tal? ¿Y los personajes? ¿Y cómo es? Entonces eso también ellos nos van contando la mayoría de las veces, nos están diciendo como toda esa experiencia que ellos tienen. No puede ser uno, digamos, muy necio en estarle preguntando, pero bueno, cuéntame ese libro que estás leyendo, ¿qué tal? ¿Cómo te parece? Y eso pues le va dando a uno también un poco, digamos, de relación con ellos mismos, pero además ellos también se ven que sus padres están interesados. Igual como es una época en que ellos quieren ser más independientes, pues tampoco vamos a estar, digamos, metidos en la trama, pero muchos empiezan a compartir y ese compartir lo tenemos que aprovechar, definitivamente. A ver, María, te quería preguntar también, entonces ya cuando yo quiero o cuando los papás que nos están oyendo quieren, digamos, compartir el libro, ya no solamente todas esas tradiciones orales y todo, sino compartir el libro, ¿desde qué edad lo podemos hacer?
Pues mira, la lectura empieza desde antes de que nazca el bebé, debería empezar, ¿no? Sabemos, y hay estudios que tienen clarísimo que desde la semana 24 o 26 de gestación, el niño en el vientre es capaz de percibir las vibraciones y el sonido, entonces escucha el corazón, el latiendo de su mamá, escucha las voces que están ahí alrededor, escucha como ese mar, digamos las olas que están en el líquido amniótico, esas vibraciones, y por eso digamos que es tan importante que desde ese momento empecemos a tener ese contacto sonoro con el niño, que puede ser a través de la palabra contada o cantada, arrullándolo, cantándole ahí a ese bebé mientras acariciamos la barriguita de la mamá o le vamos hablando del transcurso del camino mientras vamos a trabajar. Eso ya es la primera lectura. Cuando el niño nace, se encuentra con la cara de la madre y del padre, pero sobre todo la cara de la madre, ese rostro de la madre es también el primer libro. Yolanda Reyes, que es una autora colombiana pues muy querida y muy reconocida en nuestro país, dice justamente eso, que el primer libro que tiene el hijo es el libro del libro madre, ¿sí? Porque están todos los gestos y el niño empieza a hacer lectura del mundo que lo rodea, empezando por leer la cara de la madre. No son solamente unos ojos, una nariz, una boca ahí, sino que es algo que le está contando una historia. Entonces, desde ahí, pues imagínate lo importante que sería desde que nace empezar a contarle historias, a contarle poemas. Todo el día, uno no tiene que tener específicamente un momento del día, sino que todo el tiempo durante el día, mientras cambia un pañal, mientras le da seno, mientras lo arrulla para dormirse, va contando y va cantando historias y digamos que sería fundamental desde ahí. O sea que toda la vida, desde la barriga, empezar a leer con los niños. Eso es un tema maravilloso. Definitivamente, además con eso ellos empiezan a identificar la voz de la madre, el padre también tiene que estar involucrado, él también puede leer, él también puede conversar, él puede contar las historias y esa parte es muy, muy importante. Ahí empezamos entonces a crear ese vínculo tan importante que hay y que va a llegar y que va a persistir durante toda la vida. Y esa es una, digamos, un vehículo fundamental, lo que es, digamos, la literatura como instrumento de vínculo, instrumento de crear inteligencia, creatividad, bueno, toda esa parte también es muy importante. Ya vamos, digamos, terminando este conversatorio y quiero que nos hables de apapacharte. Bueno, digamos como el live de hoy era apapachar con la lectura. Apapachar significa abrazar con el alma, eh, pero amapacharte, que es como mi proyecto de emprendimiento, digamos, o un proyecto de vida más bien, es un espacio en el que estimulamos un poco el amor por la lectura. Entonces, eh, semanalmente o cada determinado tiempo hacemos lectura en voz alta, hacemos recomendaciones de ciertos libros, hablamos de libros para todo, porque hay libros de literatura infantil para los temas que uno no se le puede ocurrir, o sea, para todo, para todo. Hay libros que hablan del amor, de la familia, de la adopción, de los hermanos que van llegando, de las pérdidas, como decíamos ahorita, de la muerte. Hay un libro, por ejemplo, precioso que habla sobre el Alzheimer. Entonces, ¿cómo? Y es un libro de literatura infantil, con unas ilustraciones divinas, y nos permite, digamos, como niños o como adultos, entender qué está pasando, qué le está pasando a nuestro ser querido. Hay libros para todo. Entonces, digamos que es un espacio en el que podemos hacer recomendaciones de libros para determinadas situaciones o momentos de la vida y pues lo disfrutamos porque leemos en familia. También es un espacio casi regalo para nosotros, para mi esposo, para María Lucía, que es mi hija, y para mí. Y hacemos lecturas juntos, entonces hacemos un poco las voces de los personajes. A veces María Lucía casi quien lee el libro en su lengua. Eh, y pues bueno, es un espacio en el que invitamos a que amemos todos la literatura infantil, básicamente. Claro, definitivamente la tenemos que amar y nosotros como
padres, nosotros como pediatras tenemos que darle como todas estas herramientas a estos papás. Como digo yo, cuando llegan los niños no llegan con un manual de instrucciones. Y yo creo que una parte fundamental somos nosotros como pediatras. Nosotros como pediatras no solamente estamos curando nosotros enfermedades, sino que también, como hablamos en Crianza y Salud, estamos anticipando, educando y haciendo prevención. Y esa prevención, como decíamos en un libro en que se estimula la autoestima, en que se ve que hay niños diferentes y toda esa parte es prevención. O sea, no solamente es la parte, digamos, médica como tal. Nosotros tenemos la posibilidad y tenemos, yo creo que la responsabilidad de esa parte, de inculcar unos buenos hábitos de vida saludable, y uno de esos hábitos de vida saludable es definitivamente la literatura. Quien lee generalmente va a tener muchísimo más, y eso ha habido estudios maravillosos, tiene, digamos, muchas más posibilidades de tener un lenguaje expresivo y escrito mucho más amplio. Ahora que los niños en los chats y hasta los adultos, si van a decir que te amo, ponen un corazón y se les olvida el te amo. Si van a poner el por qué, solamente ponen de pronto un signo de interrogación. Entonces yo creo que esa literatura infantil nos va a ayudar mucho también y a tener, digamos, un espacio mucho más amplio de creatividad, de inteligencia emocional, de soñar, de relajarnos con la lectura y sobre todo de crear un vínculo. ¿Me ibas a decir algo con respecto? Iba a decir que muchas veces los padres están interesados en la lectura por el desarrollo de esas habilidades o capacidades cognitivas. Entonces, está claro que el niño tiene mayor vocabulario, que esos libros de literatura infantil son como el primer encuentro con la lengua madre. Entonces, definitivamente va a facilitar su lenguaje, su lectoescritura. Cuando lo hacemos de manera repetitiva, pues es un niño que va a mantener periodos de atención más largos, mejora la memoria, mejora la concentración, pero además también tiene un efecto directo en el desarrollo del cerebro del niño, el desarrollo emocional. Y ese desarrollo emocional, eh, pues también facilita el vínculo, y ese vínculo va a hacer que mejore o se expanda el desarrollo cognitivo. Es un círculo, ¿no? Toda esa emotividad y ese vínculo favorece que el niño aprenda mejor. Y el niño aprende mejor y quiere leer más, y entonces es como un círculo ahí amoroso de lectura, aprendizaje, vínculo, que hace que sea un lazo muy fuerte y que, pues, que le permita al niño disfrutarse la lectura, aprender al mismo tiempo, liberar neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, la oxitocina. Eh, la lectura también va a generar como un efecto sincronizador de los hemisferios cerebrales, eh, sobre todo el izquierdo, que no es tan desarrollado en un principio en los más chiquitos, sino que son más del hemisferio derecho, y eso ayuda, definitivamente ayuda muchísimo a que haya como un equilibrio, como un diálogo entre los dos hemisferios cerebrales, de manera que, pues, tiene tantas ventajas la lectura, tantas. Tiene muchísimas ventajas, lo que dices tú. Un cerebro estimulado es un cerebro que se desarrolla, y es definitivamente la parte más importante. Eh, Creo que este conversatorio ha sido maravilloso. Nos abre espacio, posiblemente ya el año entrante haremos otro un poco más, digamos, más enfocado como en algunos problemas frecuentes, y qué literatura es la que tenemos que ayudar, con la que tenemos que ayudarnos y ayudar a estos papás ávidos de mensajes positivos y de mensajes que les ayuden a la crianza de los niños. María Alejandra, mil gracias por aceptar la invitación. Hemos disfrutado estos 45 minutos maravillosos. Yo creo que todos los papás y los pediatras que están conectados ya quieren irse para una librería y Ay, sí, ojalá. quieren disfrutar un libro. En verdad, como dices tú, hay bibliotecas públicas. Recuerden que también los niños en sus colegios tienen bibliotecas, y qué rico decir el chiqui que llega con su libro y dice, mami, traje este libro,
y que lo podamos, o sea, que los papás se lo ayuden a compartir y lo disfruten. Posiblemente la semana siguiente va a ir por otro libro y por otro libro y va a pedir en su biblioteca un montón de libros que también pueden tener. La idea es que es un instrumento maravilloso de crianza. No podemos olvidar que el libro ha existido mucho tiempo y que ha llevado muchos mensajes maravillosos y tenemos que aprovechar. Y cada vez que el mundo progresa, no solamente en pantallas, en todo lo que es la parte de Internet, también progresa en unos libros maravillosos, con unas imágenes maravillosas y unos mensajes más maravillosos todavía. María Alejandra, a ti mil gracias por aceptar la invitación en nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría y del Comité de Crianza y Salud, y seguro te vamos a tener muchas veces más en este espacio que es tan maravilloso y que lo hacemos con muchísimo cariño para todos los padres y pediatras que nos escuchan. Gracias, Angelita, nuevamente a ti por la invitación, a la Sociedad Colombiana de Pediatría por permitir espacios como este, en el que además de conectarnos como médicos o como pediatras, nos conectamos también con las familias. Entonces, poder resolver dudas, poder acompañar ese proceso de crianza y con un tema pues tan bello y tan apasionante y tan diverso como es la literatura infantil, pues genial. Entonces, así que pues muchas gracias. Yo estaré feliz de acompañarlos nuevamente. A ti mil gracias y a todos una feliz noche. Mil gracias por su asistencia y los esperamos cada 15 días con temas muy interesantes que les ayudan a tener un montón de bases grandes para caminar con sus hijos, pero por un camino recto. Mil gracias por la asistencia y a la Sociedad Colombiana de Pediatría por el apoyo.